Hay historias duras, duras, que fue también un asentamiento paramilitar y de muchas cosas duras. Sí, claro, claro. Hay una relación curiosa con el 7 de agosto. 7 de agosto y también, de todas maneras, pues algunos de los barrios aledaños al 7 de agosto, no solamente el 7 de agosto que comienzan a hacer, pero el 7 de agosto tiene una historia muy particular. Bueno, Sí. Entonces grabando, 3, 2, 1. Bueno, yo creo que hablar del 7 de agosto es recorrer muchos pasados y muchos presentes. El 7 de agosto es un asentamiento que tiene unas características muy particulares. En primer lugar, dentro de la ciudad de Bogotá se han ido gestando a través de los tiempos por políticas institucionales o políticas de gobierno o por la misma dinámica de crecimiento de la ciudad. Se han ido generando ciertos centros de atracción comercial o ciertos centros de aglutinamiento de migrantes temporales en la ciudad de Bogotá. Quizás de pronto uno de los más reconocidos últimamente, del cual no haremos mucha mención porque el tema es centrarnos en el 7 de agosto, es lo que fue la zona de Santa Inés, después conocida como el Cartucho. De igual forma también la zona del 12 de octubre, que se conocía también donde estaba la plaza de mercado del 12 de octubre, y el 7 de agosto. El 7 de agosto tiene características muy importantes. Lo primero es, el 7 de agosto podríamos decir nosotros que es la puerta de entrada cundiboyacense a la ciudad de Bogotá. Un primer elemento importantísimo. Buena parte de las poblaciones que migraban de la zona cundiboyacense, bien fueran de estratos económicos diferenciales, llegaban hacia la zona del 7 de agosto. Es así como, por ejemplo, si nosotros hacemos una mirada de lo que fue la década del 30, década del 40 y posteriormente la década del 50, muy importante en esta zona, sobre todo la década del 50, posterior a todo lo que fue el 9 de abril y todo ello, el 7 de agosto recepcionaba los campesinos que venían, algunos de ellos que migraban por situaciones económicas, de pobreza, pero también campesinos que migraban aquí con cierta capacidad económica para adentrarse, aventurar en la ciudad. Y el 7 de agosto comenzó a crearse como una especie de tejido boyacense y tejido cundiboyacense en el 7 de agosto. Es curioso que uno allí encuentra familias que tienen primos, sobrinos, el compadre, la comadre, o quizás de pronto de un pequeño pueblito que venían de un pueblo y se iban asentando y se empezó a tomar una característica muy particular, insisto, que era un asentamiento muy aglutinado, muy fuerte en ese tejido social. Hacia la década del 70, mediados del 70 sobre todo, una de las migraciones grandes que se da hacia el 7 de agosto, que se da hacia Bogotá y se asienta en el 7 de agosto, tiene que ver con el auge ya del mercado de las esmeraldas. El mercado de las esmeraldas, por eso entonces, si no exactamente en el 7 de agosto, sí en buena parte de lo que son los alcázares, comienzan a aparecer muchas personas que estaban vinculadas al mercado de las esmeraldas y que trabajaban o hacían su mercado en el centro tradicionalmente, pero vivían en esta otra zona. Y lo curioso es que uno se pregunta por qué personas que tenían una capacidad económica que les permitía muchas veces poder comprar en otros sitios, quizás de pronto, digámoslo así, en términos inmobiliarios de nivel mayor, se quedaban allí, porque es que el 7 de agosto tiene esa característica. El 7 de agosto lo que aglutina es el tejido social. Es un tejido social, es un encuentro cultural muy importante. Si ustedes miran cómo se ha mantenido el 7 de agosto, dentro de toda la cantidad de dificultades que ha tenido, se ha mantenido, guarda una cierta fisonomía, tiene cara, el 7 de agosto tiene mucha cara. La plaza del 7 de agosto, por ejemplo, es una plaza que todavía sobrevive a los embates de todas las multinacionales, de los supermercados y lo que quiera, allí está la plaza, porque funciona. Si uno va por la parte de atrás de la plaza del 7 de agosto, encuentra los camiones que llegan allí a dejar los materiales, a dejar las cosas que van a comerciar, y sigue, sí, es una dinámica muy particular que se tiene en esta zona. Ese crecimiento y esa llegada un poco de dinero que generaba un mercado bastante ágil, también trajo muchos problemas al 7 de agosto, que hoy en día se han decantado afortunadamente. Pero lo que fue la década del 70 e inicios de la década del 80, el 7 de agosto comenzó entonces a crecer, aparecieron una buena cantidad de mercados transitorios, como era el caso particular, por ejemplo, de la llegada de varias de las flotas que venían. Recordemos también que la flota, todas las que venían del Valle de Tenza, frenaban allí en el 7 de agosto, tenían allí su lugar. Entonces las flotas, antes de que apareciera la terminal de transporte, eso iba generando un mercado intermedio, digamos así, de personas, un flujo migratorio importante de gente que venía a 2, 3, 4 días a la ciudad y que ingresaban y salían. También un mercado importante, por ejemplo, de gente que venía a dejar a alguien de su familia para que se quedara a trabajar
trabajar aquí. Yo me atrevería a decir que muchas de las mujeres que trabajan hoy en el servicio doméstico en muchas casas de Bogotá llegaron por aquí. No nos olvidemos que además la ciudad más grande de Boyacá es Bogotá. La que tiene más boyacenses, eso no hay nada que dudarlo. Y se fueron vinculando así en un mercado muy ágil, un mercado muy rico además, pero como les decía, con muchos problemas. Comienzan a aparecer hoteles para tener alguna vida, 2, 3 noches, alguien que llegara. Posteriormente comienza a generarse un mercado sexual bien significativo. Si nosotros miramos lo que es la carrera 23, carrera 22 de la calle 67 hasta la 64 casi más o menos, eso se convirtió en una zona de residencias, moteles, porque allí comenzaba a aparecer, pero además con unas características curiosas. Si ustedes van y miran estas zonas, van a encontrar que la arquitectura de estas zonas es una arquitectura que tiene un cierto sabor de despilfarro. Entonces tú encuentras el gran cisne allí colocado en la entrada y de pronto una cristalería que uno no está acostumbrado a ver en otros sitios, pero además dentro de lo que es una semántica popular, porque también es de puro sabor popular. Lo que nos llevaba a pensar, y lo que después yo constaté varias veces, era que era un lugar en donde se llegaba, era un lugar de paso, pero un lugar de paso con mucho dinero, con circulación de dinero. Inicialmente por las Esmeraldas, entraba y salía un mercado importante por allí. Al lado de ello, se comienza a recrudecer el problema de la violencia, y particularmente la violencia vinculada al mercado de las Esmeraldas, y comienzan muchos de los confrontaciones que anteriormente se daban en las zonas esmeraldíferas, ahora se vienen a dar en Bogotá, porque se han desplazado los grupos enemigos, por decirlo de alguna manera, y entonces comienzan a darse situaciones muy delicadas, porque empiezan a aparecer aquí ya en Bogotá, y a través de una incorporada por esta puerta de entrada comienzan a aparecer las vendetas y las confrontaciones entre grupos diferentes. Se da un mercado muy preocupante, un mercado muy difícil de sicariato organizado muy complicado, hasta el punto que buena parte de lo que fueron los dolorosos hechos de violencia que se vieron en la década del 80, mucha gente decía que algunos de ellos se habían negociado, de los magnicidios que además conocimos en la década del 80 y que se extienden hasta principios de la década del 90, muchos de esos magnicidios, de todo ello, comienzan a veces hasta señalarse que se hacían las negociaciones en estas zonas. Entonces hay una circulación de dinero, hay un mercado fácil en lo que tiene que ver con el mercado sexual, hay una circulación de armas, hay un mercado también de contratación de personas dedicadas al sicariato, a otro tipo de funciones, y en alguna medida, insisto, el 7 de agosto, esa red, por decirlo así, esa red social de solidaridad en la incorporación a un nuevo modelo urbano, a una nueva ciudad que se tenía de la familia boyacense, cundiboyacense, comienza a verse también afectada por lo que aún también en sus lugares remotos estaba sucediendo, esa violencia. Y en ese sentido casi que continúa la misma lógica histórica. Yo me atrevería a decir que si usted quiere saber en alguna medida qué está sucediendo en Boyacá, mire qué está sucediendo en el 7 de agosto. Eso perfectamente le muestra a uno. Es más, si ustedes van y miran, eso es una cosa bien interesante. Yo hice muchas caminatas por allá y aún sigo haciéndolas todavía. Mire, es bien interesante. Vayan y miren ustedes qué venden en el 7 de agosto. Y usted se siente en cualquier pueblo de Boyacá, en cualquier pueblo de la zona cundiboyacense. Y entonces usted allá en el 7 de agosto encuentra, por ejemplo, los lazos de cabuya que usted encuentra en Boyacá. Y usted hasta los mismos estos bizcochuelos que venden en Boyacá, que ahora hay unas importantes en Villa de Leyva y todo, allá los encuentra uno, los bizcochuelos, los liberales, los cotudos estos llenos de azúcar, todo eso se encuentra en el 7 de agosto, porque casi que fue como que la maleta cundiboyacense se vino completa y se ubicó aquí, pero además como una cosa muy curiosa, porque se ubicó en todos los estratos y con todos los problemas, con absolutamente todos los problemas. Pero quizás lo más importante de todo esto es que si hay algo sabio en todo lo que ha sido este proceso boyacense y extrapolado a Bogotá a través del 7 de agosto, es que se ha ido decantando, todo eso se decanta. Boyacá, la zona cundiboyacense, es un laboratorio de digámoslo así, de adaptabilidad impresionante. Es impresionante. Entonces usted ve cómo la vida va pasando y se vuelven a retejer las mismas relaciones, como que si debajo de todo esto existiera un pacto cultural que no se rompe. Si nosotros miramos, por ejemplo, si ustedes pudieran tener acceso a ello, lo que fueron las estadísticas
de homicidios que se dieron en el 7 de agosto en la década del 80, ustedes quedarían asustados. Las historias dolorosísimas, pero dolorosísimas que se encontraban entre el 7 de agosto y los Alcázares, porque los Alcázares era como el lugar, otro nivel que había allí. Con un paréntesis que haría aquí, los Alcázares en la década del 70 era un barrio, década del 60 y década del 70, era un barrio de clase media, era un barrio de clase media, en donde era un barrio que tenía una vida barrial de jóvenes muy importante. Y de hecho, de ahí del barrio de los Alcázares salen muchos de los líderes políticos de izquierda que vivieron, jugaron canicas ahí y jugaban fútbol ahí en el parque, e iban a colegios de clase media, pero muchísimos. Si nosotros habláramos de muchos de los hoy en día muy reconocidos líderes políticos de izquierda, aún líderes vinculados a la insurrección armada y todo eso, surgen de allí, y no porque el sitio fuera, digámoslo así, un semillero de violencias o un semillero de ideologías. No, es un lugar que tiene unas características muy, muy particulares en ese sentido. Y como les decía, casi que esto se va recreando, se va retejiendo como una cultura que soporta todo eso. Les decía, en la década del 80 sobreviven a situaciones tan dramáticas como, recuerdo denuncias que en algún momento tuvimos que manejar de manera muy cautelosa, como era la aparición de cuerpos descuartizados en los antejardines de la zona allí de los Alcázares, las rondas que se daban por todo el 7 de agosto con unos carros y camionetas que todo el mundo sabía quiénes eran, todo ese tipo de cosas. Pero eso se va durmiendo. Eso se va durmiendo. No es que haya un olvido, una pérdida de memoria, no. Es que esta cultura cundiboyacense es una cultura que se sabe a muchos años. Es una cultura que sabe que hay dolores y que los dolores son cíclicos, que hay dificultad y entran y van, pero hay algo que permanece. Hay algo que permanece. Si a mí alguien me pidiera hacer una síntesis de qué es el 7 de agosto, yo diría, mire, el 7 de agosto huele, sabe altiplano cundiboyacense. El 7 de agosto es la cara cundiboyacense en Bogotá, en buena parte. Allí está el sabor cundiboyacense. Quizás hay otras zonas de Bogotá que tienen otras características, pero el 7 de agosto mantiene. Y puede pasar el tiempo, pueden pasar las dificultades urbanas, pueden pasar, por ejemplo, el 7 de agosto también ha sido receptor de otros procesos migratorios. Cuando la época complicada de lo que fueron las grandes pandillas infantiles y juveniles, en lo que fue el momento más, digamos así, más prominente, si se puede decir así de alguna manera, de la zona del Cartucho, en aquellos momentos que se comenzaron buena parte de los conflictos internos, migraron ¿hacia dónde? Hacia el 7 de agosto. ¿Quién de nosotros no se acuerda de la calle 72 con carrera 30? Ahí arribita de la 30, ahí donde pasa el puente, que uno tiene que pasar por debajo del puente, ahí vivía Fabio. Ahí era el famoso Comanche 2, era ahí. Cuando él sale de allá, se viene acá, porque de verdad era ese sabor urbano que en alguna medida mantiene el 7 de agosto. Hoy en día, ¿qué es el 7 de agosto? Hoy en día el 7 de agosto, primero, como les decía, es un cuerpo vivo cargado de memorias, una cantidad de memorias culturales que se ven en los detalles. Usted puede decir que de pronto en términos arquitectónicos el 7 de agosto puede parecerse a muchos barrios de Bogotá, sí, quizás de pronto como algo que por lo menos a mí me sucedía cuando caminaba por otra ciudad completamente distinta a Bogotá. A mí me llamaba la atención en Boston, en Estados Unidos, cuando yo miraba en lo que eran las casas de Beacon Hill, muy elegantes, muy aristocráticas, unas casas pseudo-victorianas así imponentes, y al lado de ellas otras casas idénticas, pero que tienen un sabor distinto, porque es que Beacon Hill queda al lado del barrio italiano. Y el barrio italiano eran las flores de colores de plástico, la gritería, la vida. Y al otro lado, la pseudo-aristocracia inglesa, los profesores de Harvard y MIT que salían con sus corbatas inglesas y sus Gardiner London Fog y todo eso así caminando. Lo mismo sucede en el 7 de agosto. Usted va y mira el 7 de agosto y el 7 de agosto se puede parecer un poco a las cruces. Y el 7 de agosto se puede parecer un poco con arquitecturas un poco de años posteriores al de las cruces, pero se puede parecer tampoco a la antigua Santa Inés, quizás de pronto Santa Inés con casonas más grandes, pero el 7 de agosto se parece a muchas cosas, pero cuando usted se acerca huele distinto, sabe distinto, tiene cromáticas distintas, tiene ritmos diferentes, tiene tiempos diferentes, tiene aún mismo hasta expresiones verbales diferentes. El 7 de agosto, de verdad insisto, es cundiboyacense. Para mí el 7 de agosto es la expresión cundiboyacense. Al mirar ese escenario que ustedes me hacen comentarios de toda esa carrera 30, tiene la gran ventaja que el 7 de agosto es el lugar cercano a toda esta dimensión con mayores características de vecindario pueblerino, de pueblo autónomo,
con una característica impresionante, característica más de la inteligencia boyacense. Porque la inteligencia boyacense es impresionante. Está a escasos 7 minutos del centro financiero de Colombia, la calle 72 con carrera séptima. Está a 7, 10 minutos máximo. Es decir, están ubicados en el corazón de la ciudad de Bogotá. Y en el corazón de la ciudad de Bogotá vive una cultura con sus expresiones, con sus colores, con sus texturas, con sus sabores, con sus formas de intercambio, con su vida, sus ritmos. Allí está ubicada. Es como si hubiera llegado de pronto alguien y hubiera soltado así desde el aire, boom, y quedó allí. Y allá viven, allá viven. Pero en ese vivir pasa todo. Lo que pasa en todo Colombia. Ahí ustedes encuentran un resumen de todo lo que sucede en Boyacá, lo encuentran allí. Un resumen. Y ustedes van a ver, porque ustedes también, por ejemplo, si ustedes miran cualquier barrio, cualquier asentamiento de Tunja, lo mismo, ustedes ven que en Tunja se confunden un poco las clases sociales. Pues no hay, aunque hay barrios de estratos altos y todo eso, pero no hay eso esa gran ruptura que tiene Bogotá. De Bogotá sí tiene guetizados muchos sectores de Bogotá. El boyacense se entremezcla mucho. El boyacense se entremezcla mucho, quizás de pronto porque hay un arraigo religioso, agrario religioso muy fuerte. El boyacense siempre se encuentra en la iglesia. El boyacense siempre se encuentra en la misa. Es que miren ustedes, además la iglesia que queda ahí cerquitica el 7 de agosto, es que uno queda impactado porque uno llega y encuentra tamaño iglesia y uno dice, pero ¿cómo quedó esta cosa aquí? ¿De dónde? ¿De dónde salió esta iglesiota allí? Y allá está. Miren un detalle, y lo pueden ir a hacerlo bien interesante. Les garantizo que, si no en cuantía numérica de dinero, sino más bien en cuantía de personas que dan limosna, esa debe ser una de las iglesias que tiene el mayor número per cápita de personas que dan limosna en las misas. Porque eso tiene que ver mucho con esa cultura. Usted va a la misa, yo voy muchas veces a las iglesias a mirar y entro, y me fascina estar mirando eso. Estas iglesias son llenas. Y van, porque repiten exactamente eso, repiten esa cultura, repiten esas prácticas. Es una cultura, digámoslo así, es como el puente. El 7 de agosto viene siendo como el puente entre la cultura agrario-religiosa y la cultura urbano-secular. Es un puente allí, es un puente permanente que no ha perdido sus valores agrarios-religiosos. Allí se mantiene la plaza de mercado. El día que se acabe la plaza de mercado el 7 de agosto, se murió el 7 de agosto. Pero es un puente. Es un puente, además, ahora cuando se construye el Transmilenio de la NQS, el 7 de agosto va a quedar entroncado ahora en los sistemas viales más ágiles de Bogotá. Está ahí. Y allí permanece. Entonces ustedes, como les decía, se encuentran los elementos pueblerinos en el muy sano y bello sentido de la palabra, elementos religiosos. Y se encuentran con la cultura urbano-secular, que es una cultura ya más del intercambio financiero rápido, económico. Miren, por ejemplo, háganle el ejercicio. ¿Cuántas sucursales bancarias hay en el 7 de agosto? Y uno va y las mira. Claro, no está Lloyd Bank, no va a estar allá, no está allá. ¿Quiénes están? La Caja Social de Ahorros, aquellos que son los lugares del intercambio económico del día a día. Por la vía, algo similar a lo que sucede en el Restrepo. Pero si ustedes miran las características del Restrepo, es distinto. El Restrepo tiene un sabor más a una cultura más metropolitana de comercial. Este tiene su asiento, tiene su sabor particular. Entonces yo insisto, es como un puente, y para sintetizarlo, pronto ya en el trabajo que ustedes hagan, poderlo tener más cerrado. Para mí el 7 de agosto es, repito, la puerta de entrada, de recepción y de permanencia de la cultura cundiboyacense. Una puerta de entrada que ha generado la convivencia en tiempos diferentes de toda la historia de los últimos 50, 60, 70 años de Boyacá en Bogotá, con una característica fundamental, que es esa vida resumida que establece un puente entre esa transición difícil que ha tenido en 70 años Colombia, la transición de las culturas agrario-religiosas, típicamente rurales, a las culturas urbano-seculares, en una velocidad impresionante que nos muestra unas ciudades que muchísimas veces en sus posibilidades de, por ejemplo, darle bienes y servicios a la ciudadanía, son ciudades refugio, realmente ciudades refugio. Pues allí está el 7 de agosto, aparece allí con su iglesia, su plaza de mercado, sus ventas de comestibles, de todo lo que hay allí, y además su ritmo. Tiene un ritmo muy, muy particular. De verdad que es para mí un asentamiento con un valor impresionante. Cuando yo hago mis caminatas,
perdón, y paso por esta zona del 7 de agosto, allí siempre hay una parada especial. Y yo comienzo a decirle, miren, miren. Y yo hago ejercicios, digo, mire, no es necesario imaginar mucho para saber que allá adentro hay una semilla cundiboyacense. Eso lo garantizo, casi que lo puedo apostar. Claro, alguien me podría decir, pero si vamos y hacemos un inventario en este momento, semiología urbana muy especial. Cuando ustedes me invitaron a esta conversación, yo pensé en un momento dado, muy acertada la elección, muy acertada. Se necesita haber olido la ciudad de Bogotá para saber que el 7 de agosto es un hito fundamental en la ciudad de Bogotá. Es un hito fundamental y es un hito al que quizás de la misma manera que sucedió con Boyacá. ¿Qué historiador se fija hoy en día en Boyacá? Nos acordamos del Boyacá de los virreinatos, nos acordamos del Boyacá hace muchos años. El Boyacá de hoy hasta los chistes más flojos se hacen sobre Boyacá. O sea, los más flojos chistes se hacen sobre Boyacá. Casi nadie quiere mirarlo, pero algún día alguien va a entender que ese sitio, todas estas zonas así, es donde se ha guardado la memoria de pueblos allí. La cultura se mantiene intacta. Se mantiene absolutamente intacta esa cultura. Allí se mantiene. Y además, como decía, con una convivencia pluriclasista, pluricultural, con unos grandes valores que en alguna medida pues, le dan la dinámica propia de un asentamiento de una riqueza, insisto, impresionante. Eso para mí el 7 de agosto, mucha carreta. No sé. Ustedes editan, ¿no? Diferenciales llegaban hacia la zona del 7 de agosto. Es así como, por ejemplo, si nosotros hacemos una mirada de lo que fue la década del 30, década del 40 y posteriormente la década del 50, muy importante en esta zona, sobre todo la década del 50, posterior a todo lo que fue el 9 de abril y todo ello, el 7 de agosto recepcionaba los campesinos que venían, algunos de ellos que migraban por situaciones económicas, de pobreza, pero también campesinos que migraban aquí con cierta capacidad económica para adentrarse, aventurar en la ciudad. Y el 7 de agosto comenzó a crearse como una especie de tejido boyacense y tejido cundiboyacense en el 7 de agosto. Es curioso que uno allí encuentra familias que tienen primos, sobrinos, el compadre, la comadre, o quizás de pronto de un pequeño pueblito que venían de un pueblo y se iban asentando, y se empezó a tomar una característica muy particular, insisto, que era un asentamiento muy aglutinado, muy fuerte en ese tejido social. Hacia la década del 70, mediados del 70 sobre todo, una de las migraciones grandes que se da hacia el 7 de agosto, que se da hacia Bogotá y se asienta en el 7 de agosto, tiene que ver con el auge ya del mercado de las esmeraldas. El mercado de las esmeraldas, por eso entonces, si no exactamente en el 7 de agosto, sí en buena parte de lo que son los alcázares, comienzan a aparecer muchas personas que estaban vinculadas al mercado de las esmeraldas y que trabajaban o hacían su mercado en el centro tradicionalmente, pero vivían en esta otra zona. Y lo curioso es que uno se pregunta por qué personas que tenían una capacidad económica que les permitía muchas veces poder comprar en otros sitios, quizás de pronto, digámoslo así, en términos inmobiliarios de nivel mayor, se quedaban allí, porque es que el 7 de agosto tiene esa característica. El 7 de agosto, a través de los tiempos, por políticas institucionales o políticas de gobierno, o por la misma dinámica de crecimiento de la ciudad, se han ido generando ciertos centros de atracción comercial o ciertos centros de aglutinamiento de migrantes temporales en la ciudad de Bogotá. Quizás de pronto uno de los más reconocidos últimamente, del cual no haremos mucha mención porque el tema es centrarnos en el 7 de agosto, es lo que fue la zona de Santa Inés, después conocida como el Cartucho. De igual forma también la zona del 12 de octubre, que se conocía también donde estaba la plaza de mercado del 12 de octubre, y el 7 de agosto. El 7 de agosto tiene características muy importantes. Lo primero es, el 7 de agosto podríamos decir nosotros que es la puerta de entrada cundiboyacense a la ciudad de Bogotá. Un primer elemento importantísimo. Buena parte de las poblaciones que migraban de la zona cundiboyacense, bien fueran de estratos económicos, esto lo que aglutina es el tejido social. Es un tejido social, es un encuentro cultural muy importante. Si ustedes miran cómo se ha mantenido el 7 de agosto, dentro de toda la cantidad de dificultades que ha tenido, se ha mantenido, guarda una cierta fisonomía, tiene cara, el 7 de agosto tiene mucha cara. La plaza del 7 de agosto, por ejemplo, es una plaza que todavía sobrevive a los embates de todas las multinacionales, de los supermercados y lo que quiera, allí está la plaza, porque funciona. Si uno va por la parte de atrás de la plaza del 7 de agosto, encuentra los camiones que llegan allí a dejar los materiales, a dejar las cosas que van a comerciar, y sigue, sí, es una dinámica muy particular que se tiene en esta zona.
ese crecimiento y esa llegada un poco de dinero que generaba un mercado bastante ágil, también trajo muchos problemas. Hay historias duras, que fue también un asentamiento paramilitar y de muchas cosas duras. Sí, claro. Hay una relación curiosa con el 7 de agosto. 7 de agosto y también, de todas maneras, pues algunos de los barrios aledaños al 7 de agosto, no solamente el 7 de agosto que comienzan a hacer, pero el 7 de agosto tiene una historia muy particular. Sí. Entonces grabando 3, 2, 1. Bueno, yo creo que hablar del 7 de agosto es recorrer muchos pasados y muchos presentes. El 7 de agosto es un asentamiento que tiene unas características muy particulares. En primer lugar, dentro de la ciudad de Bogotá se han ido gestando